Nuevamente estamos aquí en Cinema Coach, un programa en el cual intentamos buscar muchos mensajes, básicamente dos, para luego sacar el gran mensaje a través del análisis conceptual de las películas, de esas películas que vemos todos los días, que la vemos en cine, que la vemos en televisión, que la vemos en nuestras casas, luego de algún tiempo de estrenadas y que realmente nos dejan muchas cosas que si tomamos conciencia de algunos elementos, podemos hacer inclusive del cine una gran escuela de vida. Esa es nuestra intención a través de Cinema Coach. Hoy vamos a conceptuar una película de 2012 del director Robert Redford, que además es un actor consagrado de Hollywood y que realmente nos dice mucho. Se llama The Company You Keep, la compañía que obtienes, la compañía que tienes, la compañía, pero que en otros países se llama como algo así como pactos de silencio y que en el fondo es una película que nos relata a través de un cast de actuaciones, un reparto realmente impresionante que tiene el mismo Robert Redford en un papel fundamental, tiene a Susan Sarandon, otro papel fundamental, la celebrada y hermosa siempre Julie Christie, que con su edad ha sabido tener realmente una maduración tanto física como de actuación muy interesante, y así una gran cantidad de actores que van a tener un encuentro con un periodista joven que realmente va a ser la contraparte de esta historia que se trata de cómo unos terroristas, inclusive con la contradicción de ser unos terroristas que hacían violencia para hacer la paz en los años 60, en los años 70 en Estados Unidos, como muchos de ellos no fueron tomados por la justicia en aquel momento, y comienza todo cuando agarran a una de las activistas, que ya es una ama de casa, y esto hace que se encuentren por diferentes motivos todos los terroristas de aquella época que luchaban por la paz. Y esto va a ser probablemente por la acción de un joven periodista de pueblo que él se llama Shia LaBeouf, y es un muchacho americano que realmente hace el papel de un periodista de investigación muy intenso, muy joven, muy inteligente, que inclusive trabaja mejor que la CIA en este film, y que por lo tanto va a ser un factor de atención. Esta historia nos relata, después de varias décadas, cómo puede evolucionar el ser humano, nos puede hablar mucho de cambio, cómo cambian o cómo se mantienen los ideales de juventud en el transcurso de toda una vida, cómo la parte ideológica, la parte del país es muy interesante. Hay un diálogo entre el periodista y el personaje que hace Susan Sarandon, en donde ella está detenida, es la detenida que ocasiona todo esto, y realmente es una conversación, una entrevista muy, pero muy interesante. Esa entrevista es parte de este film que, con toda la complejidad, es decir, la gran cantidad de personajes que tiene, realmente nos va a hablar de dos conceptos a nuestro juicio. Y son dos conceptos que lo tomamos después de pensar mucho, inclusive habíamos pensado primero en cambio en información, pero más importante a nuestro juicio era encontrar el tema de la libertad y el tema de la justicia, dos grandes temas del ser humano de siempre, y entonces nos enfrenta realmente a la justicia con la libertad. Y eso nos hace pensar, haciendo ya el juego conceptual, que si hay baja justicia y baja libertad, realmente es muy intenso el daño, la sensación de malestar, la sensación inclusive de vacío, el oprobio, entendiendo bien inclusive el oprobio
ante lo público de lo que significa la falta de justicia y la falta de libertad es muy grande. Mientras que cuando hay justicia y hay libertad, realmente el concepto, por ser tan intenso, tan importante, nos cuesta, pero que nosotros interpretamos como convivencia. Es decir, si nosotros tomamos que la justicia es el marco adecuado que hace una determinada sociedad, y estamos siendo conceptualmente muy esquemáticos en esto, que es el marco acordado por toda la sociedad para que se genere una convivencia a través de acciones muy concretas, y eso es lo que entendemos nosotros por justicia, especialmente en esta película. Y cuando nos vamos al tema de la libertad, que significa la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para elegir una vía cuando hay alternativa, entonces vemos que esta unión de justicia y libertad se transforma casi en un ideal ético, y ese ideal ético nos va a hablar entonces, a nuestro juicio, por supuesto, cada quien tendrá el suyo, pero para nosotros es convivencia, es esa, el bienestar que viene, la seguridad que viene de la convivencia. Eso nos hace pensar en dos puntos alternos que siempre son importantes para el análisis conceptual, que sería, por ejemplo, la baja justicia con la alta libertad. Y esto nos sugiere una realidad de impunidad. Es decir, haz lo que quieras, que nunca vas a ser objeto de la justicia, la impunidad. Y cuando nosotros tenemos lo contrario, es decir, cuando tenemos la presencia de una alta justicia con muy poca libertad, vemos que puede estar la rigidez, inclusive podemos hablar de represión. Y entonces, bueno, estos puntos son realmente muy interesantes ver en esta película, porque esta película nos puede generar todo un intenso proceso de diálogo, un intento proceso de coach, para que cada quien tenga que definir a su forma, es decir, conceptuar todo lo que es justicia y todo lo que es libertad. El fin se presta para que nosotros hablemos de esto, y sobre todo con el paso del tiempo. ¿Quién guardó los elementos de aquella época? ¿Quién los cambió? ¿Quién se adecuó? ¿Cómo influyeron en sus vidas? Toda una serie de elementos son muy interesantes en esta película de Robert Redford, después que hace la conspiración, que es el juicio que se le sigue a los asesinos del presidente Lincoln, que también es muy importante y que un día analizaremos aquí, porque la conspiración es realmente un film pero muy interesante, que dice muchas cosas. Y entonces en esta décima obra como director de Robert Redford encontramos mucho material, mucho coach para hablar. Entonces, en primer lugar, de lo que significa para todos y cada uno de nosotros justicia. Interesantísimo, importantísimo en toda y cada una de nuestras vidas. El segundo elemento importante, un ideal ético, es la libertad. ¿Qué significa la libertad? ¿Cuándo se quita la libertad? ¿Cómo se quita la libertad? Todo esto bien interesante en cualquier proceso de coach de crecimiento humano. Y el tercero, que es muy interesante, es la presencia de la convivencia. Es decir, ¿cómo hacemos, cómo hacemos para que con una buena justicia y unos buenos parámetros de libertad, unos buenos parámetros decisionales, nosotros los seres humanos podamos convivir en un reto mayor como el reto de las sociedades actuales, en donde esa convivencia la tenemos que hacer con gente tan diferente por pertenecer y por tener culturas diferentes a la que uno tiene. Y esa justicia y esa libertad en medio de tantas diferencias, inclusive desde el punto de vista cultural, qué interesante es como para dialogar y para utilizar este maravilloso film para unas personas muy, a lo mejor, muy lugares comunes, pero es compleja, y para nosotros es una gran obra que hay que aprovechar para nosotros profundizar sobre lo que es justicia, sobre lo que es libertad y sobre lo que es la convivencia, entendiendo que la convivencia surge
cuando hay una justicia bien acordada, que responda bien y también haya unos criterios de libertad muy, muy importantes y que esto realmente va a ser un proceso bien interesante que debemos enfrentar con mucho cuidado de la vida de cada uno de nosotros, la vida individual y colectiva. Este es el film The Company You Keep, la compañía que tienes, llamada, repito, en algunos países, Pacto de Silencio. Esta es una película interesante, importante, que nosotros creemos que usted debe ver y sobre todo evaluar para hacer coaching, hacer, hacer guía para que a través de la discusión y del enriquecimiento continuo del diálogo, inclusive del debate, nosotros seamos mejores personas. En este caso, entendiendo muy bien lo que es para cada uno de nosotros y lo que es para el otro, términos tales como justicia y libertad. Será hasta el próximo Cinema Coach.